Salmo 144:1 dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, de la siguiente manera. Todos conmigo. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Vamos, léalo otra vez en alta y fuerte voz. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca. Diga, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Tomen asiento dando alabanzas al Señor esta noche. Qué bueno sentir su presencia. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy por estar aquí en este lugar? Levante su mano y diga, alabado sea Dios. Aleluya. Estamos hablando sobre 7 secretos de una victoria asegurada. Y el día de hoy estaremos tratando los últimos 2. Ya hablamos acerca del primer secreto para nuestra victoria asegurada, que es el nombre de Jesús. También hemos hablado de la sangre de Jesucristo. Hemos hablado ya sobre el poder que hay en la oración como una arma poderosa. Hemos hablado también acerca de ese elemento vital, y ahí están, los van a compartir para que usted los pueda mirar también o los puedan visualizar en este día. Hemos hablado sobre la fe y también sobre la palabra de Dios. Hemos hablado ya de 5 de ellos. Hoy, con la ayuda del Señor, nos estaremos centrando en el nombre del Señor Jesucristo en los últimos 2. Así que digan conmigo, el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo. Diga, el poder de la palabra de Dios. Diga, el poder de la oración. Diga, el poder de la fe. Aleluya. Estos son los 5: la sangre, el nombre, la palabra, la oración y la fe. Hoy estaremos tratando los últimos 2. Levante su mano con fe y diga, el poder del propósito de Dios. Y el último es, diga, los ángeles de Dios. Vamos una vez más, dígalo, los ángeles de Dios. Aleluya. Vamos a hablar en el nombre del Señor sobre estos. Ya hay algunos mensajes, quedaron grabados allí para quien quiera verlos. Voy a hacer una pausa en este momento para dar la bienvenida a algunos amigos. Dios los bendiga, que han venido, qué bueno, pero también a unos hermanos, mi hermano Luis Nazamuez y mi hermana Blanca Lidia Romero, que están aquí. Quiero que les demos un aplauso muy especial de bienvenida, y a todos los amigos en general, de la misma manera. Que Dios les bendiga de manera extraordinaria. Damos gloria al Señor por las bendiciones recibidas de su poderosa mano y porque hoy nos concede el privilegio de poder estar reunidos en este lugar en su dulce presencia. Aleluya. ¿Cuántos saben que la guerra que nosotros tenemos, o la batalla o guerra espiritual que tenemos, es una batalla o una guerra que en Cristo está asegurada, porque Cristo ya la venció por nosotros? Aleluya. Es el campeón del Gólgota. Él es el campeón del Gólgota. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero entrar con la ayuda del Señor en los aspectos que nos corresponde para esta noche, pero teniendo en cuenta que acabamos de leer el libro de los Salmos 144 versículo 1, donde la Biblia dice, bendito sea Jehová mi roca. Y en reiteradas ocasiones a nuestro Dios, al Señor Todopoderoso, se le llama Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se le llama a Él? Jehová de los ejércitos. Está hablando de que Él es un Dios guerrero. Hoy estábamos cantando algunas canciones y mientras escuchaba se estaba exaltando a ese Jehová
todopoderoso. Pero algo importante es que no solamente Él es todopoderoso y Él es guerrero, sino que Él nos ha dado su poder como iglesia y nos entrena, nos adiestra, nos capacita para la guerra. La Biblia dice: quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aleluya. Qué bueno es saber que el Señor no solamente nos llama a una guerra, sino que Él nos capacita para que podamos vencer en esta guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usa todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios. Usa las manos que Él te ha dado para la gloria de Dios. Usa la voz que Él te ha dado para la gloria de Dios. Úsalo todo para la gloria de Dios. Tú puedes usar tus manos en la guerra espiritual. ¿Cómo? Cuando oras por los enfermos, cuando levantas con autoridad las manos y declaras libertad. Alguien puede usar sus manos hoy para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo al Rey de la Gloria que está aquí en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es saber, mis hermanos, que el Dios nuestro en toda su palabra nos da un entrenamiento, diría yo, extraordinario y sobrenatural para cómo nosotros poder ganar en esta guerra, en esta batalla. Pero no solo eso, sino que hay otro pasaje para mí en este día que quiero mencionarles, uno de mis favoritos, que aparece en Zacarías capítulo 4, en el versículo número 6. Zacarías capítulo 4, en el versículo número 6, donde la Biblia dice: entonces respondió y me habló diciendo, dice el profeta: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mire eso: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, claro está que si Él es Jehová de los ejércitos, lógicamente aquí cuando dice no con ejército, está hablando de ejército terrenal, de ejército humano, en el sentido bélico humano. Está hablando de algo que excluye, se excluye dentro de esta guerra espiritual. Pero el texto también advierte que Él es Jehová de los ejércitos. Y nosotros somos adiestrados para la batalla y nuestros dedos para la guerra, porque nosotros como iglesia también somos llamados a ser parte de esta guerra. Recuerden cuando hablábamos de nuestra poderosa armadura espiritual, Dios nos compara como iglesia como un soldado espiritual. Así que en este lugar quiero ver la mano de los soldados espirituales que están aquí, de los hombres y las mujeres de Dios que están aquí, que dicen: yo soy parte de ese ejército. Sí, yo sé que Jehová de los ejércitos se refiere a un ejército sobrenatural, espiritual, pero también se refiere a su ejército que es comprado a precio de sangre preciosa. ¿Habrán guerreros aquí esta noche? Aleluya. Al ministerio de intercesión se le ha llamado precisamente por eso guerreros. ¿De qué? De oración. Guerreros de oración. Por eso hoy nos han convocado a un tiempo de guerra y oración espiritual, y gloria a Dios por eso. Así que quiero hablarle el día de hoy de estos dos elementos maravillosos, poderosos, y como lo decía el domingo o el mensaje inmediatamente anterior, estos secretos no se llaman secretos porque sean escondidos, que haya que tener demasiada revelación para verlos. No, están allí muy claros, muy patentes en la Biblia para todos los hijos de Dios. Pero lamentablemente hay algunos que no han podido ver esto y por ende viven derrotados en su vida cristiana. Ya hemos hablado de ese poder glorioso que se manifiesta en la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo, en la palabra de Dios, en la oración, en la fe. Ahora quiero hablarle del propósito divino. Diga: el poder del propósito divino. Pero dígalo fuerte: el poder del propósito divino. Dígalo una vez más. Note esto:
Cuando hablo del poder del propósito divino, y lo incluyo aquí dentro de esos 7 secretos de una victoria asegurada, me estoy refiriendo a él en el sentido de que cuando un cristiano o un creyente, un guerrero de Dios, un soldado de su ejército, uno de los hijos suyos, es consciente de esto, esto le ayuda de manera extraordinaria a tener victorias en su vida, y no solo a tener victorias, sino a ser agradecido con Dios al ser tenido en cuenta dentro de un propósito divino. Porque cuando hablamos del propósito divino, en un sentido bélico o en un sentido de guerra, yo sé que el profeta Zacarías habla también de un muro de fuego alrededor de su pueblo, y por extensión la iglesia es su pueblo, su nación santa, su real sacerdocio. Y yo entiendo el sentido escatológico del texto, pero también el sentido práctico del texto, y es que nosotros como hijos de Dios estamos bajo un escudo invisible. Y cuando hablo del propósito divino, me refiero a un escudo invisible que se convierte como una especie de cerco espiritual. Por eso cuando alguien permanece bajo ese propósito, es literalmente invencible e indestructible. ¿Por qué? No por su fuerza, no por su capacidad, sino porque hay un propósito sobrenatural por encima de eso, que no permitirá que nada penetre para destruirle. Y aun cuando sea atacado, aun cuando sea tocado, ese cerco invisible, ese escudo invisible que viene de parte de Dios, es parte de nuestra poderosa victoria, es secreto fundamental para nuestra victoria. Y ahora se lo voy a mostrar de una forma práctica. Por ejemplo, los que conocen un poco sobre el armamento, y uno de los armamentos o sistemas de defensa poderosos que tiene la nación de Israel, es precisamente algo a lo que comúnmente se le llama la cúpula de hierro, un sistema tecnológico que es o funge como un cerco que repele misiles y repele ataques que podrían ser mortíferos, y que cuando se activa puede servir precisamente como una cúpula, como un cerco, como una protección. De manera que aunque han recibido en estos últimos meses y durante este último año, a la fecha en la que estoy predicando este mensaje, más de unos cuantos cientos de misiles muy potentes, y no han podido causar el efecto que ellos, sus enemigos, querían causar, es precisamente porque definitivamente hay algo. Yo sé que hay gracia, sé que hay soberanía, sé que hay planes, sé que hay propósito de Dios para esa nación, pero en un sentido literal hay un cerco, hay una cúpula que los ha protegido, y obvio Dios les dio inteligencia, capacidad para poder crear todo eso. Y amados hermanos, es algo similar el propósito divino. Diga escudo invisible, diga cerco espiritual. Yo quiero decirle, piensa en esto: ¿cómo puede el enemigo vencer definitivamente a aquellos que tienen este cerco invisible? Cuando el enemigo dice: quiero destruirlos y los voy a atacar por detrás, y quiero destruirlos y los voy a atacar por delante, y quiero destruirlos y voy a atacarlos de abajo, o quiero destruirlos y voy a atacarlos por los lados, o quiero destruirlos y voy a atacarlos desde arriba. Quiero decirle que la Biblia nos muestra que nuestro Dios es el Señor de los aires, es el Señor de la tierra, y es el Señor aún debajo de la tierra. O sea, no hay lugar de donde el enemigo pueda lanzar un ataque sin ser detectado. Hay poder, diga, hay poder, hay victoria. Aplauda esa gracia de Dios esta noche. Aleluya. Así que hay una palabra que resume todo esto, y es para ti, querido guerrero, querida guerrera, esta noche. Es la palabra que dice, y es cuando el enemigo dice: a este lo destruyo desde atrás, lo destruyo desde adelante, lo destruyo desde arriba o desde abajo, pero lo destruyo. Pero cuando hay un cerco, cuando hay un propósito, la Biblia dice: detrás, oiga bien, y delante, y dice: me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. En otras palabras, el enemigo dice: voy por retaguardia, y hay una mano poderosa y un cerco que le impide, un cerco que le impide. Hay un ataque desde el frente, pero hay un cerco que le impide. Hay un ataque desde arriba, pero sobre mí pusiste tu mano. Alguien puede alabar a Dios por ese propósito.
Oh, aquí te voy a recordar algo a ti esta noche que estás en este lugar. A ti que te dijeron que te ibas a morir por la enfermedad terminal que tenías. ¿Por qué no te moriste? Porque hay un propósito divino todavía sobre ti. Hay un escudo invisible que no permitirá que te mueras cuando te diga el médico, sino cuando ese propósito se haya cumplido a tu totalidad. A ti, te estoy hablando esto a ti, que viviste un accidente mortífero. Todos se murieron, la mayoría se murieron, pero tú estás aquí. ¿Por qué? No porque eres tan buena suerte, no porque, oh, wow, qué fortuna la que te cargas. No, es que hay algo más que una simple fortuna. Hay un propósito sobrenatural que te protegió cuando se rodaba el bus, cuando se estrelló ese vehículo. Hay una mano sublime, hay un escudo invisible, hay un cerco espiritual que te protege. Alguien puede alabar de antemano a Dios por eso. Yo también sé que es cuando era niño que el médico diga: si no lo traen antes, este niño se muere. Pero no me morí por la pura casualidad de que lo trajeron a tiempo, sino precisamente porque hay un cerco divino, hay un propósito sobrenatural que decía: este no se va a morir. Yo sé que soy resultado de un milagro, y yo sé que tú también eres resultado de un milagro. Alguien te pudo haber abusado en ese mundo de pecado, a otros lamentablemente los han asesinado. Tú estás viva, tú estás vivo, porque hay un escudo que te protegía aún antes de ser cristiano, aún antes de ser hija de Dios, aún cuando eras un perdido y una pervertida. Ahí también estaba el cerco protegiéndote a ti. ¿Habrá alguien que puede aplaudirlo por un momento al Rey? Y carama, shatarama. Hay un escudo invisible, hay un sobrenatural al cual le he llamado el propósito divino, que viene de parte de Dios a causa de la razón por la cual estás aquí. Yo sé que a ti te pueden haber dicho que naciste de accidente. Yo sé que tú puedes decir: no, mi mamá me dijo que no se cuidó, que fue que esto y aquello. No. Tú naciste porque hay causa, hay razón, hay propósito, hay finalidad, hay diseño para ti. Alguien puede alabar a Dios esta noche. Si se puede levantar, hágalo y dele lo mejor al Rey esta noche. Alguien que sepa que se le está hablando a usted esta noche. Tú no estás aquí por accidente, tú estás aquí porque hay un cerco. Ese es un secreto de tu victoria. Sí, te estoy hablando a ti que te abandonaron, te estoy hablando a ti que te han hecho tanto daño, pero hay un cerco llamado propósito, hay un cerco llamado finalidad, hay un cerco llamado diseño divino, para el cual Dios permitió que hayan nacido. Yo sé que te dio el COVID, yo sé que estuviste a punto de morirte, pero nunca la muerte pudo estar tan cerca hasta que se chocó con el escudo invisible, se chocó con el cerco espiritual. El propósito divino es el secreto de nuestra victoria. ¿Habrá alguien que lo puede aplaudir por unos minutos? Sí. Estoy hablándole a aquella persona que dice: usted es anciano y todavía vive porque es de los viejos robles, de los antiguos que tienen larga vida. No. Tú no estás vivo por eso. Tú estás vivo porque todavía tienes propósito de Dios. Yo siento que algunos ya están entendiendo esto esta noche. Alguien puede aplaudirlo y gritar: gloria a Dios. Tome asiento un momento. Tener el escudo sobrenatural de propósito no implica que nunca te sucederá nada grave. Tampoco significa que seremos inmunes a ciertos peligros, pero sí significa que de todos ellos nos librará el Señor.
Tener propósito no significa que no te van a robar. Tener propósito no significa que no te vas a enfermar. Tener propósito no significa que no vas a pasar por un accidente, o por la prueba, o por la pérdida, o por la enfermedad, o por el ataque. O no. Lo que significa es que cuando estés en medio de eso y digas hasta aquí llegué, aun cuando otro te diga hasta aquí llegaste, aun cuando tú pienses ya no hay esperanza, el cerco se levanta y dice: solo puedes ir hasta que yo lo permita. Job tenía un propósito tan poderoso que Dios le dijo: lo vas a tocar, te lo permito. Le dijo el diablo: vas a tocarlo, pero no puedes tocarle su vida. ¿Por qué? Porque Job tenía el escudo del propósito. ¿Y cómo lo sé? La Biblia dice que el diablo mismo le dijo: pero ¿cómo puedo atacar a este si lo tiene rodeado, si lo tiene cercado? Eso se llama cerco de propósito divino. Escuchaba el testimonio de un ex brujo llamado Maximiliano, si no estoy mal ahora el nombre, y él contaba cómo él se enamoró de una joven cristiana, y él había hecho una cantidad de patrañas para poder poseer a todas las mujeres de las cuales él se fije, hasta que se enamora de una joven diferente, de una muchacha especial, que él ignoraba que tenía un cerco invisible, un cerco espiritual. Y él contaba cómo él llegó al máximo nivel de ocultismo, y él podía enviar espíritus para manipular a estas mujeres, y por eso todas las que no tenían ese propósito, ese cerco, caían en sus redes, en sus trampas, hasta que llegó aquella. Y ahí fue cuando él mismo empezó a tener un encuentro con un poder sobrenatural superior que excedía todo lo que él había aprendido en las montañas a través de demonios directamente desde su niñez. Él testifica que cuando envía espíritus a esta mujer, siempre venían con la misma noticia: no podemos acercarnos. Solo tenemos, no sabemos, pero hay una barrera que impide que nos acerquemos hasta cierta distancia de aquella mujer. Porque en la mayoría, y él dice que eso fue lo que le llamó la atención, porque él solo conocía el mundo del ocultismo, y él decía: pero qué brujería es esta, qué ocultismo es este que no me lo han enseñado. Si yo aprendí todos los misterios y todo el ocultismo, ¿qué pasó? Porque cada vez que ellos llegaban, él siempre solía atacar en temprano, o en la mañana, o en ciertos horarios del mediodía, o a la madrugada, o en la noche. Y en la mayoría de ocasiones, cuando la muchacha era visitada por estas entidades malas para manipular, para perturbar su mente, sus emociones, siempre encontraban un cerco espiritual, porque esa muchacha se encontraba en una posición física que le transmitían a él, y era que ella estaba orando, o estaba de rodillas, estaba doblegada. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabe que tiene causa, razón, propósito, finalidad o diseño con Dios o de Dios, ese alguien siempre se va a mantener conectado a la fuente de ese propósito que es Dios, y eso te va a proteger de cosas que ni siquiera te imaginas. Hay gente que le han lanzado quién sabe qué cosa, pero cuando venían tú estabas hablando en nuevas lenguas, o cuando venían tú estabas ayunando, o tú estabas vigilando, o tú estabas alabando, o tú estabas adorando, o tú estabas metido en la presencia del Señor. Yo sé que aun cuando estabas durmiendo, no te duermes como un animalito, sino que te duermes como alguien de propósito. Y Jehová, el que no se duerme, el que no está durmiendo, Él te protege mientras duermes. Tu cuerpo está dormido, tu espíritu está despierto, y tu Padre está despierto. Alguien puede aplaudirlo esta noche al Rey de la Gloria. Un predicador, un apologista, diría yo, de muy alto nivel que vivió, llamado C.S. Lewis, dijo: la vida con Dios no es inmunidad contra las dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Yo agregaría esto, que la vida con Dios, cuando tiene propósito, significa que Dios nos va a sacar adelante de todas las dificultades que se nos presenten. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Usted lo sabe, termínelo conmigo. Pero de todas ellas le librará
Jehová. ¿Sabe que me encanta del propósito? Que el propósito no solo es para los convertidos, sino para los que van a ser salvos. Eso significa que el escudo de propósito ha guardado a más de... Yo he tenido la experiencia de conocer gente que le han disparado hasta más no poder. He visto las heridas en su cuerpo, o más bien las cicatrices en su cuerpo por donde les dispararon, en lugares donde era imposible humanamente estar vivo. Y cuando hacen el estudio se dan cuenta que preciso la bala no llega a tocar el punto neurálgico, el punto específico, porque moriría. Y eso no es buena suerte. Es que hay un escudo llamado propósito que nos protege en todo momento. Amados hermanos, yo sé que los hijos de Dios reciben ataques, reciben guerra, están en campo de guerra todo el tiempo. Hay ataques contra tu familia, hay ataques contra tu salud, contra tu fe, contra tu matrimonio, contra tu liderazgo, contra la iglesia. Pero mientras nos mantengamos justos bajo la gracia de Dios, Él nos va a librar de todo ataque a través del poderoso muro de fuego y del cerco espiritual que hay allí. ¿Alguien puede aplaudirlo esta noche? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Qué tremendas las palabras de nuestro Señor Jesús. Quiero decirle que aquellos entonces que tenemos este secreto llamado propósito, sí, yo sé que como seres humanos tenemos temores, tenemos dudas, tenemos tantas limitaciones, pero siempre en lo personal una de las cosas que me ha mantenido firme en los momentos más adversos, aún en los momentos de temor, en los momentos de adversidad muy fuertes, es cuando recuerdo que todavía tengo propósito. El propósito de Dios, el propósito dado por Dios, o el propósito que viene de Dios, esa finalidad para la cual tú estás aquí, la asignación para la cual te permitió Dios que nacieras, el ministerio para el cual Dios te permitió nacer, la función específica que Dios te quiere dar a ti, específica para ti. Yo sé que hay cosas que todos podemos hacer, pero hay cosas que Dios le ha dado a alguien en especial, y ese alguien eres tú esta noche. Hay una función, hay un llamado único para ti, que es cierto, otro lo puede hacer, pero no como Dios quiere que lo hagas tú. Eres tú el de ese llamado, eres tú el de esa función. Y mientras tú tengas ese llamado, mientras tú tengas esa función, tú eres literalmente indestructible, o como diría alguien, virtualmente indestructible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras tú estés bajo el secreto del propósito, tú y yo somos imparables. No por nosotros mismos, sino porque mientras el propósito divino siga vigente para con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, oiga esto, las tinieblas no podrán destruir ese propósito. Es un cerco que no puede destruirlo nadie. ¿Alguien se alegra por eso esta noche? Alguien dijo: no hay brujería, ni maldición, ni diablo, ni demonios, ni maldad, ni nada, ni nadie que pueda impedir el propósito de Dios. Y yo doy gloria a Dios por eso. Muchas veces cuando yo recuerdo algunas experiencias que he tenido, donde mi vida ha estado al vilo, al borde de la muerte, y luego voy y analizo el lugar, el escenario, me pongo a meditar, y luego digo: Señor, pero fueron solamente milímetros, fueron solamente segundos, fue solamente algo infinitesimalmente pequeño, pero digo, hay un propósito todavía, y ese propósito me ha preservado, me ha guardado. Dios te ha guardado hasta aquí porque todavía tienes un secreto para tu victoria. En el nombre de Jesús se llama propósito. Hay un joven en la Biblia el cual me refleja lo que es el poder de ese cerco llamado propósito. La Biblia lo describe en Marcos 9, 15 al 27 como un joven poseído desde niño. El demonio ese lo tenía sordo, lo tenía mudo,
se estaba secando, estaba incomunicado. A ese niño, según la Biblia, el demonio lo intentó matar desde que era un niñito. La Biblia dice que lo tiraba en el agua y luego lo tiraba en el fuego. Y yo me imagino, lógico, no era en un charquito por allí, sino que literalmente quería ahogar a ese muchacho. Y luego lo tiraba al fuego. Y no era por ahí una pequeña chamisita, no, era para literalmente matarlo. En el fuego para matarlo, en el agua para ahogarlo. Y la Biblia muestra que un día el padre desesperado trae al muchacho ante Jesús para que por lo menos ellos, los discípulos de Jesús, primeramente son los que lo confrontan, y para que por lo menos los discípulos de Jesús lo liberen. Y la Biblia dice que no pudieron liberarlo, no pudieron echar fuera ese espíritu malo del muchacho, hasta que en algún momento maravilloso, la Biblia dice que cuando aparece Jesús, se lo trajeron a Jesús. Pero el demonio que quiso matarlo desde niño, no porque Jesús estaba allí, iba a dejar de intentar o dar su último golpe, porque la Biblia dice que aún enfrente de Jesús hizo literalmente el último intento de matarlo, pero no pudo matarlo. Yo me imagino el panorama, porque la gente miró que el muchacho, dice la Biblia, que cuando Jesús reprende y al espíritu le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La gente pudo decir: este muchacho se murió. La gente pudo decir: este muchacho ya no tiene esperanza, porque la Biblia dice que él cayó de manera que todos decían: está muerto, y cayó como muerto. Pero que la Biblia muestra que cuando esto ocurre, en el momento que todos dijeron se murió, es el momento en que Jesús lo levantó. ¿Por qué? Porque era un joven con propósito, era un joven con diseño, era un joven con asignación. El diablo no pudo matarlo. Oiga bien, no pudo. No fue que no quiso, fue que no pudo. El diablo siempre ha querido matarte, el diablo siempre ha querido destruirte, pero no estás vivo porque sí, estás vivo porque no pudo matarte, estás vivo porque hay un propósito de Dios para ti. Y si no se murió cuando estaba en las garras de ese asesino, mucho menos se iba a morir cuando estaba frente al autor y al consumador de la vida. Aquel que dijo que al que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aun si lo hubiera matado, Cristo lo traería a la vida. Pero no podía matarlo siquiera. ¿Por qué? Porque había un escudo llamado propósito. Aleluya. Segunda Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Este secreto es maravilloso, porque mientras tú y yo estemos bajo el propósito suyo y la gracia suya, entonces no habrá nada que pueda destruirnos. Alguien dé gloria al Señor. Alguien levante su mano y diga conmigo: Señor, gracias por ese bendito propósito. Por eso hay muchos de ustedes que hoy pueden testificar de una cantidad de cosas: milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, coberturas sobrenaturales, experiencias extraordinarias, humanamente inexplicables. Pero cuando usted entiende, dice: es el poder de ese cerco llamado propósito suyo, propósito de Dios, propósito divino. Así que allí donde estás, inclina tu rostro en estos minutos y di conmigo: Señor, ayúdame a ser obediente, a serte fiel y a mantenerme bajo el propósito. Y el último de estos puntos, de estos 7 secretos, que hoy voy a tratar solo brevemente, porque realmente este tema amerita una serie. Tengo una serie que la titulé El Ejército Celestial, y algún día estaremos tratándola. Hablé alguna vez de ángeles y demonios, creo que como 18, 22 mensajes.
pero solamente pude enfatizar la primera parte. Y la segunda parte de toda esa serie es los ejércitos celestiales. Y algún día podemos hablar a fondo de ello, pero ahora por lo menos le dejaré unas ideas básicas. Cuando hablo de este séptimo secreto, digan conmigo, los ángeles de Dios. Dígalo fuerte, los ángeles del Señor. Aleluya, los ángeles son sencillamente y a la vez tremendamente esas cortes o ejércitos celestiales o angelicales. Son espíritus que la Biblia los describe como ministradores que contrarrestan a los entes mortíferos y diabólicos de maldad. Estos ángeles son seres que han sido dados por Dios para la protección de los suyos, y muchos cristianos ignoran esto. Y cuando usted aprende a trabajar de manera sabia, bíblica, aún con los ángeles del Señor, habrá cosas que ocurrirán que luego usted mismo dirá: Señor, esto no podía suceder hasta que yo entienda esta revelación. Por eso esta ocasión voy a hacer algo diferente que nunca había hecho en un mensaje anterior. Quiero que escuchen durante creo que 4 minutos un audio del pastor Said Díaz. En el evento pasado de Tiempo de Provisión nos enseñaba, hablando de los ángeles, lo siguiente. Solo quiero que usted los escuche para que luego usted pueda asimilarlo con lo que vamos a tratar hoy aquí. Escúchelo, por favor. Una legión son 6,000, 12 son 72,000. Un ángel destruyó el ejército poderoso de Sennacherib, rey de Asiria. Uno. ¿Qué no podrían hacer con 72,000? Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, aleluya, ¿crees que no puedo orar? Me enviaría 12 legiones de ángeles, pero no los necesito. Tengo que cumplir el propósito por el cual vine a la tierra. Los 72,000 están reservados para mi iglesia. Pero hay 12 legiones reservados para esta iglesia. Ángeles poderosos. Pero déjeme profundizar un poquito más cómo es que funcionan. Porque decimos hay ángeles, pero ¿cómo? Primero, dice que son espíritus ministradores. ¿Qué es ministrar? Digan conmigo, es dar. Digan conmigo, es suplir. Digan, es interceder. Me gusta esto, es trabajar junto con los que han de ser salvos. ¿Cómo funcionan? Los ángeles, como dije, son espíritus, no lo vemos, pero trabajan en el mundo espiritual, cortando, rompiendo cadenas, desapareciendo tumores, arrancándolos. ¿Está escuchando? Desapareciendo cánceres, secándolos. Así funcionan. Y los ángeles se mueven donde está el pueblo de Dios, donde los activan. Voy a repetir eso. Diga, donde los activan. Porque hay ángeles que están allí, pero son el ejército menos usado por los cristianos. Son el ejército menos llamado muchas veces por los cristianos. Lo tenemos allí como porque la Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de mí. Pero no los usamos, no los activamos para que peleen en estos campos espirituales donde hay gente que viene atada, decía el pastor Jairo. Quieren aplaudir pero no pueden, quieren cantar pero no pueden. Gente encadenada a vicios, gente encadenada a espíritus impuros, gente encadenada a problemas y a maldiciones generacionales, gente que está encadenada, que no puede servir a Dios con libertad. Duran una semana sirviendo y las otras 2 descarriados, y están con un pie adentro y un pie afuera. Y cuando venimos a ambientes así, o cuando estamos en nuestras congregaciones, deberíamos decirle: Señor, activo los ángeles para que peleen en esta batalla que yo no puedo ver, pero que está operando aquí.
necesito que saquen las espadas y peleen. Y quiero que repitas conmigo en alta voz, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Activamos los ángeles para que se muevan en todo el auditorio, rompiendo cadenas, pudriendo yugos y atando al diablo. Atando al diablo en el nombre de Jesús. Ángeles están Alguien alaba. pasando ahora mismo por allí. Y gente que se sentía encadenada, gente que estaba oprimida por el diablo, ahora mismo está sintiendo una libertad que solo produce el Espíritu. Porque donde está el Espíritu del Señor, se activan. Están activados ahí. Yo sé que están orando aquí. Yo no tengo que ponerle la mano. Es que hay alguien que trabaja conmigo. Es que hay alguien que trabaja contigo, pastor. Es que hay alguien que te ministra, que te suple lo que estás necesitando. Alguien puede aplaudir el nombre del Señor esta noche. Amados, les puse este audio por varias razones. Una, porque quería no repetir, ni escribir, ni transcribir, sino literalmente que escuchemos tal cual como él lo mencionó. Él dice: no te voy a poner la mano. Ese día hubo ministración de ángeles para que gente que nunca había recibido el Espíritu Santo lo reciba por primera vez. Gente que dijo: ¿quién vino y me puso? No había nadie aquí al lado, pero cuando me puso las manos algo o alguien, no sé quién fue el que vino. Incluso alguna hermana le decía: pastor, ¿usted vino a orar por mí? Le dijo: no, yo siempre estuve allá, pero dice: yo es como si lo hubiera escuchado a usted. No, los ángeles de Dios también son llamados para ministrar a favor de los que heredan la salvación. Aquí en esta iglesia yo no tengo el tiempo, pero hay por lo menos 3 casos de hermanos y uno mío de muchos que podía testificar, pero hermanos que literalmente han tenido experiencias con ángeles de Dios en el momento más duro de su enfermedad, en el momento más duro de su situación. Mi padre es uno de ellos, mi esposa es otra. La hermana Jenny alguna vez recibió una sanidad estando allá en su cuarto, en su casa, y testificaba en esa época del 2020 como una presencia vino, y no era otra que la presencia angelical de Dios, pero también de sus seres que se manifiestan. ¿Por qué? Porque cuando el jefe de los ángeles se manifiesta, la corte de los ángeles también se manifiesta. Cuando el jefe de los ángeles viene, también vienen sus seres angelicales. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien puede recibir un milagro sobrenatural esta noche en este lugar. Puede aplaudir, puede alabarlo, puede exaltarlo. Mientras lo adora, en una ocasión yo estaba pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue en un campamento nacional de hijos de pastores en Bucaramanga. Una situación que solo mi esposa y yo y pocas personas conocían, pero era algo muy difícil. Ese día yo pasé al altar, cierto predicador estaba hablando y ministrando y dejándose usar por Dios. Y ese día yo estaba pasando algo tan difícil que yo estaba llorando. Yo también había sido un predicador invitado a ese evento, pero yo estaba pasando un momento difícil. Así que quedarse de pie mucho mejor. Yo recuerdo mucho en ese momento cuando estaba allí en ese lugar, estaba separado del resto de las personas. Y yo sentí que alguien vino y me abrazó, pero me abrazó de una manera tan diferente que sentí una paz que no puedo explicar. Era algo único. Sentí que me abrazó, pero una forma tan distinta que solo pensé que era mi esposa la que había hecho eso, porque me envolvió por completo y es como si se hubiera puesto encima mío y me mandó un brazo por acá y me envolvió y quedé totalmente envuelto en esa presencia. Yo sentí una sanidad extraordinaria, una libertad total y una paz que no puedo explicar. Empecé a hablar en lenguas, a adorar a Dios de una manera diferente y sentía allí, pero no quise abrir mis ojos porque pensé que era mi esposa. Pero cuando abro mis ojos, mi esposa no estaba en el salón. Entonces yo le escribo, mi esposa estaba pasando alguna situación y estaba orando por mí en el cuarto, y ella me dice que ella le oraba y le decía a Dios: Señor, hazle sentir que tú estás ahí con él.
Y amado hermano, en ese instante, cuando yo pensaba que era ella la que me envolvía, realmente era Dios, y a través de un ser angélico que viene a ministrar el cuerpo de seres tan pequeños como somos nosotros. Amado hermano, cuando tú estés pasando momentos de dificultad, de adversidad, Dios puede enviar a sus ángeles a tu favor. Y amado hermano, hay guerras que nosotros no podremos vencer porque no vemos el mundo invisible, pero ellos que están en ese mundo invisible, si tú como iglesia los aprendes a llamar y a usar, ellos van a hacer algo a favor tuyo, porque también son siervos de Dios a favor de los que van a ser salvos. Ese día, en el día del mensaje del pastor Said, hubo intervención angélica. Yo también he tenido la experiencia desde niño de tener experiencias sobrenaturales en visiones y en manifestaciones y en protección divina. Amado hermano, yo creo firmemente lo que la palabra dice, y esto también hace parte de la palabra de Dios. Así que alguien levante su voz y alabe el nombre del Señor. Hay quienes piensan que el asunto del ministerio de los ángeles es cosa del pasado, o que definitivamente no tiene nada que ver con la iglesia. Pero quiero observar rápidamente cómo los ángeles aparecen en diferentes escenarios de la Biblia, desde el antiguo hasta el futuro, desde el antiguo tiempo hasta el futuro. Daniel el profeta dijo: mi Dios envió su ángel y él cerró la boca de los leones, en Daniel 6:22. Jesús mismo, cuando era manifestado en carne, Dios hombre, en Mateo 4:11, el diablo le dejó, y dice la Biblia: y vinieron ángeles y le servían. Pedro el apóstol, en Hechos 12:6, dice la Biblia que Pedro no creía que era real lo que veía, pero vino un ángel y lo sacó de la cárcel, y Pedro testificó y dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Pablo mismo habla de los ángeles en una intervención presente. Primera Timoteo 5:21 dice: Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha elegido están escuchando lo que te voy a decir. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Me estás hablando de Dios y de los ángeles? Sí, porque los ángeles, escuche, cuando un dignatario terrenal llega a un lugar, lo mínimo que debe pasar es que entran escoltas de ellos a su alrededor. Pero cuando el máximo dignatario del universo entra, también se manifiestan los seres angélicos. Yo sé que en estos días, y lamentablemente, la gente de las tinieblas cree más en los demonios que la iglesia en los ángeles de Dios. Yo sé que la gente de las tinieblas ha aprendido a trabajar con los demonios, pero la iglesia muchas veces ni cree en esto, y por eso viven derrotados. Pero en este día Dios te está diciendo que hay ángeles, hay un ejército a tu favor, llamado los ángeles de Dios. Y yo sé que algo grande va a pasar. Yo le he orado a Dios por esto. Algo grande va a suceder en este día, en este lugar, o allí donde tú estás. Si hay un enfermo en un hospital, quiero testificarte, en los días del COVID-19, yo aprendí a orar y decirle a Dios: Señor, había hermanos en la UCI, había hermanos donde no podíamos entrar porque no lo permitían, y en oración y con lágrimas le decía: Señor, yo no puedo entrar porque mi cuerpo me limita a entrar allí, pero te pido, Señor, envía a esos seres que nadie los puede limitar, envía ángeles. Y yo mismo personalmente recibí testimonios de hermanos que me decían: en tal día, tales horas, en tal clínica, en tal lugar donde estaba hospitalizado, vino alguien, penetró en ese lugar, me puso sus manos, empezó como si estuviera orando por mí, y yo fui sanado. ¿Por qué? Porque cuando tú oras y aprendes a incluir a los ángeles de Dios en la oración, hay guerra espiritual que se lleva a cabo. Tú puedes estar encerrado en un lugar, pero los ángeles no son limitados a un lugar. Ellos pueden viajar a distancias extraordinarias y van como enviados de Dios para pelear a favor de tus hijos. Te voy a contar algo que sucedió en una ocasión. No necesariamente tiene que ocurrir siempre.
El pastor estaba predicando de ángeles. La anciana estaba llorando por su hijo adulto que estaba en las drogas y que nada ni nadie le hacía caer en cuenta. Ella dice: creo en ese testimonio, creo en esa palabra. Y mientras el pastor predicaba, la anciana oraba. Mientras el pastor enseñaba, la anciana oraba y le decía: Señor, yo te pido, si esto que predica mi pastor es real, es verdadero, envía tus ángeles allí donde está mi hijo y tráelo a este lugar. Envía tus ángeles. Y esa fue toda su oración. Casi terminando el mensaje, cuenta el testimonio que ese muchacho llegó. Él veía como dos hombres grandes y altos y fuertes lo traían como empujado. Él llegó, los hermanos no veían nada, solo un muchacho que llegó como que alguien lo trajera acosado. Y cuando él pregunta: ¿y dónde están los grandotes que me trajeron obligado aquí? Ella entendió ese día y se puso a llorar y dijo: fueron los ángeles del Señor los que te trajeron, porque Dios te ama, hijo mío. Un muchacho drogado, un muchacho aterrado, un muchacho espantado, pero cuando Dios quiere tocar a alguien, Él puede usar aún a sus ángeles. Alguien apláudalo, alguien alábelo. Los ángeles, según el apóstol Pablo, también tienen que ver con el futuro. Segunda Tesalonicenses 1:7, el futuro de la iglesia me refiero. Y a vosotros que sois atribulados, dice: daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Oh, yo sé que Dios puede utilizar a los ángeles, aun cuando tú ni siquiera te des cuenta que son ángeles, porque la Biblia habla de ángeles manifestados en cuerpos humanos, como humanos que ni los reconocieron. En Hebreos 13:2 la Biblia dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Oh, los ángeles de Dios no solo vienen como piensan en las películas, muchas veces aparecen como personas normales. Y yo he tenido experiencias donde gente de la nada apareció y digo: ¿quiénes son estos? Y así como aparecen, desaparecen, pero aparecen en el momento de protección. Yo siento que Dios en estos últimos tiempos, óigame bien, el diablo se está manifestando, los demonios se están manifestando, pero no puede ser que los ángeles de Dios no se aparezcan. Si ellos se aparecen, los de Dios también pueden manifestarse a favor de los suyos. Alguien va a recibir esta palabra esta noche. Alguien que teme a Dios, que levante sus manos. ¿Habrá alguno aquí que teme a Dios? Esta promesa vigente para ti en este día. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, esta iglesia está entrando en una dimensión diferente. Está entrando en una dimensión diferente. Hay algunos que saben que cuando más nos metemos en Dios, vamos a tener. Dios me dijo una palabra cuando pasaron cosas diferentes en estos días. Él me dijo: para ataques nunca antes visto, vas a tener que ver cosas nunca antes vistas. Si tú no crees, si tú no lo has visto. Por eso yo entiendo a algunos hermanos que dicen: yo no he visto los milagros, yo no he visto los ángeles, yo no he visto esto, porque todavía estás empezando y es normal. Pero no porque tú no los has visto significa que no sea real. Los que hemos visto, los que hemos oído, los que hemos creído y los que lo hemos experimentado, sabemos que hay una realidad sobrenatural de todo esto. Un solo ángel es tan poderoso que el segundo libro de Reyes 19:35 dice que un ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios. En otras palabras, un ángel enviado por Dios mató a 185,000 soldados enemigos en una sola noche. Segunda de Reyes 19:35 al 37 e Isaías 37:36 al 38. De manera que el rey Sennacherib, el enemigo, tuvo que retirar a su ejército enemigo. Amados, cuando Dios se levanta a favor de la iglesia tiene que entender que van a empezar a manifestarse ángeles de Él, porque son su corte angelical. Es Jehová de los ejércitos al que lo adoramos. No es cualquier diosecillo, es el único Dios.
El Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos. La palabra significa paladines, guerreros y defensores en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El Salmo 91:9-13 dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Alguien que diga eso: tú eres mi refugio. Alguien que alabe y diga: tú eres mi resguardo esta noche. La Biblia dice: ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él, el dueño de los ángeles, Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Aquí hay ancianas de la iglesia que me han testificado como seres especiales los han visitado y les han dicho a ellos: no te vas a morir con lo que tienes. Y efectivamente no se han muerto. Y aquí están algunas, y otras vienen solo los domingos, pero Dios les envió ángeles a darles una nueva. La Biblia dice que Él ordenará a sus ángeles para que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, hablando de entidades diabólicas. Aplastará feroces leones y serpientes bajo tus pies. Hebreos 1:14 dice: porque todos los ángeles son espíritus ministradores al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Oh, alguien en este día va a recibir una visitación extraordinaria. Cuando los ángeles ministran, hay liberación, hay sanidad, se rompen los aires a favor de la iglesia. Hay poder, hay poder, hay poder. Vamos a orar. Levanta tus manos. Mientras tú y yo oramos, voy a orar como Eliseo oró con su siervo. Segundo libro de Reyes 6:17. La Biblia dice que su siervo no veía nada, solo veía el ejército numeroso de los enemigos. Yo sé que hay gente que dice: Dios mío, pero estamos solos, nos sentimos solos, no hay nadie. Pero si tú eres hija, si tú eres hijo, si tú eres un heredero del reino, si tú eres una heredera de la salvación, Dios ha dispuesto millares, oiga bien, millares de ángeles para ti, a tu alrededor, porque eres la niña de sus ojos, porque eres la iglesia, eres la escogida, eres la amada. Quiero orar con usted, y cuando oremos, Dios va a hacer algo especial. Te advierto, los ángeles de Dios no aceptan culto, no aceptan adoración para ellos. Apocalipsis 19:9-10 dice que Juan se postra ante el ángel y dice que lo hizo para adorarle, pero él le dice: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y cuando yo ore, tú vas a adorar a Dios esta noche, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otra cosa, los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:10 dice: hay gozo. Otra versión dice: se alegra Dios con sus ángeles cuando alguien, un pecador, se arrepiente. Para aquellos que piensan que los ángeles nada tienen que ver con la iglesia, ellos tienen que ver en todos los escenarios. La Biblia los muestra a ellos hasta en sueños, operando a favor de los suyos. Amado hermano, hay poder, pero cuando no es un ángel de Dios, sino un ángel caído, él recibe adoración. Pero si es un ángel de Dios, él rechaza la adoración, porque él sabe que puede ser muy ángel o muy fuerte, pero hay uno más fuerte al cual él le sirve. Los serafines le decían el uno al otro: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a orar y vamos a tomar las palabras de esos seres angelicales. Dice la Biblia: Eliseo oró. Y hoy oro de la misma manera: Señor, abre los ojos a esta iglesia.
Él dijo: abre los ojos a mi siervo para que vea. Y el Señor le abrió los ojos al criado, y este vio que estaban rodeados de caballos y carros de fuego, y no estaban solos en la montaña. Cuando tú no aprendes a entender que Dios te ha dado secretos poderosos, la oración, la fe, el propósito, la palabra, el nombre, la sangre y los ángeles, amado, tú no fuiste llamado a la derrota, tú no fuiste llamado a doblegarte de las tinieblas, tú fuiste llamado a exaltar el nombre del Señor. Yo siento que Dios está empoderando a su iglesia esta noche. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre. Vamos a gritar juntos y luego vamos a adorarlo por un momento. Quiero que todas las mujeres aquí van a decir, la primera vez van a gritar santo, luego los hombres van a gritar santo, luego todos vamos a decir santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los hombres, las mujeres y luego todos juntos. Vamos, en el nombre de Jesús, todas las mujeres van a gritar con toda su fuerza las palabras que los ángeles dicen en el cielo. Van a gritar santo, luego los hombres santo, luego todos juntos santo, y luego gritamos: toda la tierra está llena de su gloria. Y vamos a sentir y a ver la gloria de Dios aquí en este lugar. Vamos, las mujeres, 1, 2 y 3, dígalo. Los varones, santo. Todos juntos, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Hay gloria aquí en esta noche. Y rababababababa, y shatarababababa, y cataraba. Hay poder, hay libertad, hay victoria. Eso es. Vamos, 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 aplaude y alaba. Vamos, adolescente, vamos, niño, vamos, joven, vamos, anciano. Yo sé que hay algunos que están celebrando las tinieblas, pero tú y yo estamos alabando al Rey de los Reyes. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, dice el profeta Jeremías. Hay poder. Vamos, ahora sí, apláudelo. Habla en lenguas, danza, profetiza, ministra. Hoy ángeles sanadores ahora, ángeles liberadores ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe sanidad, recibe libertad, recibe poder, recibe vida, ahora, ahora, y da gloria a Dios, y da gloria a Dios, y da gloria a Dios. Aquí, tanto nosotros, la iglesia, como los ángeles, adoramos a Dios. Fuerte ese aplauso al Rey.